la suerte de tener el mar aquí al frente. Y cuando yo veo ese mar, yo digo, Dios mío, si la misma fuerza que creó este mar me creó a mí, yo soy capaz de esto y mucho más. Bienvenidos una vez más a Hábitos que Transforman. Soy Luis Ancimino. Hoy tenemos una invitada súper especial, ya que con 63 años ella hace honor a la frase que siempre comento, de que no es la edad, es lo que dejamos de hacer con la edad, ¿ya? Hoy nuestra invitada de honor es Beatriz Pérez. Luis, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. ¿Y tú? Un placer de tenerte acá y gracias por la confianza de que se pudiese dar esta entrevista. Gracias a ti por la invitación, que yo sé que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. Sí, Beatriz. Oye, antes de que partamos con todas las preguntas, hagamos algo inicial. ¿Quién era Beatriz antes de la mujer que es hoy día? Bueno, fíjate, Luis, que si hay algo que de pronto he aprendido en este momento es a ser un poquito honesta conmigo misma, ¿no? Uno le enseñan a no puedes decir ciertas cosas porque es que la humildad. Yo cuando veo al espejo retrovisor, veo una mujer que desde hace mucho tiempo, desde los 20 años, era una mujer sumamente disciplinada, con mucho coraje, con muchas ganas de comerse el mundo. Lo que pasa es que, bueno, tenía ciertas características como la timidez. Esa timidez que de pronto no te permite tener ciertos criterios, pero que con el tiempo te vas dando cuenta que es así como el tema de la langosta. Ya ese caparazón no te sirve y tienes que entrar en un espacio donde te puedas permitir ahora ser la que soy en este momento. Pero evidentemente era una mujer disciplinada, con mucha fuerza de voluntad, muy amorosa, cariñosa. Obviamente que tenía mi parte que no era tan buena, pues, pero que era eso, la timidez, que la timidez eso que tú no tengas criterio propio, ya es una cosa que genera como un déficit, ¿sabes? Porque entonces nunca terminas de hacer las cosas, sino que esperas el reconocimiento de los demás. Pero bueno, ya hay mucha historia que contar para llegar aquí. Pero agradecida, definitivamente agradecida. ¿Cuándo entendiste que la edad no define tus límites? Yo creo que desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 30 años, que ya tenía 2 hijas, que tampoco eran 4 o 5 años, yo empecé a notar que si veía hacia adelante, veía otras mamás que eran así como que mucho mayor que yo. Y yo siempre decía, Dios mío, ¿será que es que cuando yo llegue allá voy a estar en esas mismas condiciones? Y no es por comparar, sino que si te consumes ese espacio de que cuando llegas a cierta edad, entonces ya tú no haces ciertas cosas, ya te tienes que ver como más aventada. Entonces te diría que en ese momento yo dije, lo voy a hacer diferente. O sea que más o menos de los 30 años, yo tengo más o menos ese concepto. Sumado a que, como a esa edad uno tiene tanto que hacer y tanto que mostrar, hubo un momento en que mi cuerpo, sabes que el cuerpo es muy chismoso. Correcto. Y no aguanta más y me dio una parálisis facial. Ya. Entonces en ese momento el médico, que yo tenía 32, 33 años, el médico me dijo, bienvenidos a los 30. Después de esta etapa vamos en declive. Ese momento fue bien impactante para mí, porque yo nunca, o sea, yo veía a mamás que no me gustaban cómo se veían, pero que me dijeran que ya casi que era una vez, literalmente me dijo, ya estás envejeciendo. Entonces yo tomé mucho conciencia desde ese momento y no me consumí su historia. Y lo estoy haciendo diferente desde ese mismo momento. Así Estupendo. Que, sí. Estupendo. Fíjate, Beatriz, lo primero que ven las personas cuando entran a tus redes sociales es la combinación del CrossFit y el yoga. ¿Cómo unes? Bueno, fíjate que esto que te acabo de contar, Luis, que me dio esta parálisis facial, además que yo siempre he hecho ejercicio. ¿Qué pasa? Que cuando llega este momento de mi vida, yo digo, bueno, hay algo que no está funcionando bien. Y por esas cosas en las que yo creo, yo nunca me había planteado clases de yoga,
pero donde yo llevaba a mis hijas a bailar a una de esas actividades complementarias, decía clase de yoga. Y eso resonó completamente conmigo. Desde ese momento yo empecé a hacer yoga y a darme cuenta cuán importante era para mi vida, o sea, respirar bien, tomar conciencia de mi cuerpo y de esa conexión con el todo, ¿no? Simultáneamente yo decía, yo soy sumamente eléctrica. De hecho, hasta mi signo pues tiene ciertas características. Yo soy una geminiana y tengo que estarme moviendo continuamente. Siempre me gustó hacer ejercicios, pero empieza esa apertura con el CrossFit. Y Luis, desde que yo lo conocí, o sea, era el Tao, era perfecto, el yin y el yang. ¿Por qué? Porque además el CrossFit te enseña fuerza, equilibrio, movimiento, además un montón de cosas, ¿no? Y el yoga también te da la flexibilidad necesaria para hacer CrossFit, la fortaleza, el equilibrio. Y bueno, entonces imagínate tú, yo dije, nada, esta es la combinación perfecta. Entonces, una me hace dar todo mi potencial y la otra me da el equilibrio. Así que desde ese momento tampoco he dejado de hacer yoga. ¿Con cuál te quedas de las dos? Si tuvieses que elegir, ¿con cuál te quedarías? Con las dos. No podría escoger ni una de las dos. Aunque, bueno, si tuviera que escoger, porque no hay opción, me quedo con el yoga porque con el yoga también trabajas el cuerpo. Claro, y lo trabajas y puedes incluso trabajar la parte de musculación, porque trabajando con tu propio cuerpo, o sea, tú tienes retos fuertes con el yoga, si lo quieres llevar a escalar niveles, ¿no? Entonces, claro, bueno, me quedaría con el yoga, pero yo soy feliz con el CrossFit también, total. Fíjate, sí. Ya nos comentaste algo sobre lo que te comentó el doctor a tus 30 años, ¿ya? Uh-huh. Pero hoy día, ¿qué comentario te ha marcado más con respecto a tu edad? ¿Bueno o malo? Mira, justo cuando yo cumplí los 60 años, que lo he contado en unos de mis historias o en un Reels que hice, que además se hizo muy viral, yo contaba que después de los 60 vino una etapa, porque esas cosas que lo único que no cambia es que todo cambia, Luis, todo cambia y en cada momento de la vida. Esto me sorprende, ya mis hijas se habían ido, viene el divorcio y entonces, claro, todo esto, ese transitar, hay comentarios. Hubo un comentario que me hicieron, que me movió muchísimo, que me dijeron, ¿y no te has dado cuenta que llegaste al 6º piso? Y ese comentario, más allá de decirme qué chévere que estás allí, no, el comentario era como decirme, sabes que en este momento, como la peor etapa de tu vida, o sea, ya llegó el momento en que, ¿qué vas a hacer con esto? Mira, yo, gracias a Dios, tengo como una capacidad de resiliencia o no sé qué, de esto convertirlo en un empuje. Yo dije, ok, llega el 6º piso, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer en este 6º piso? Y he encontrado cosas maravillosas, porque cada etapa, por supuesto, tiene sus maravillas, sus cosas buenas. Y esta la tiene, muchísimas, que después vamos a comentar. Oye, ¿qué hábitos mantienes de tu juventud al día de hoy? Mira, uno que yo creo que ya más o menos te he comentado, que a mí me encanta, que es levantarme temprano. Yo empecé a madrugar desde que leí un libro de Robin Sharma y él decía, bienvenido al club de las 5. Pero eso te estoy hablando desde los más o menos también 30 años. Que ahí también empezó, como todo empieza una sincronía perfecta. Leo ese libro y él hace yoga. Entonces, bueno, empiezo yo con ese ritual, pero mis hijas empezaban clases muy temprano. Entonces, ese ritual, si yo lo quería convertir en algo para mí, no me daba tiempo, porque entonces era levantarme un poquito antes, pero que no era lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, lo moví para las 4:30. Entonces, ese ritual se convirtió en que me levanto desde hace mucho tiempo a las 3:30 de la mañana. Porque este hábito es importantísimo para mí, porque ese es un momento donde todo está como en silencio, no está en silencio. Entonces puedo agradecer, puedo meditar, algo que me costó muchísimo hacer, pero que hoy no lo cambio por nada, y leer. Entonces, ese momento es sagrado. Esas son unas horas sagradas porque yo ahora empiezo a entrenar a las 6 de la mañana. Otro hábito que no cambiaría es el de hacer ejercicio, porque entonces yo empiezo mi rutina y luego a las 6 ya estoy entrenando. Otro hábito que tampoco cambiaría es la parte de nutrición, porque van de la mano.
Yo tengo mi nutricionista que me está ayudando muchísimo, porque cuando uno llega a este piso, te tienes que cuidar muchísimo la musculación, porque ciertamente se pierde enseguida. Otro hábito es no hacer tantos juicios, que realmente se convierte también en una rutina, ¿sabes? Sí. ¿Qué más? Hacer ejercicio, comer bien, descansar. Eso es para mí, o sea, es que ninguna es más importante que la otra. El descanso es fundamental y lo veo ahora cuando veo los resultados que estoy obteniendo, sobre todo haciendo CrossFit, que es porque descanso. Así que esos hábitos son fundamentales. Y no los cambio y no es que los estoy haciendo desde ayer. Tengo años haciendo esto y cumpliéndolo. Y no porque sea rígida, ¿sabes? Porque mucha gente entonces ve la disciplina como que, ay, pero es que tú te estás convirtiendo en una mujer muy rígida. Bueno, no es que sea rígida, es que a mí me está sirviendo, entonces yo lo hago. O sea, a mí me gusta madrugar y yo lo hago. Yo no lo hago por obligación, lo hago porque me encanta. Entonces, cuando los hábitos se convierten en eso, que forma parte de tu vida, porque además te proporciona mucha felicidad, yo lo sigo haciendo y me va muy bien. Sí, correcto, sí. Fíjate que yo, ya que mencionas lo del libro, una de las causas que me llevó a tomar la decisión de iniciar el podcast es un libro llamado Hábitos Atómicos. Y esos hábitos atómicos dicen que los hábitos no te encarcelan, te liberan. Y es parte de eso. Los hábitos buenos, malos te dan libertad, más no te encarcelan en una prisión, que es lo que todas las personas están condicionadas hoy día. Piensan que seguir un régimen de hábitos los encarcelan y no es así. Tal cual. Y leer, bueno, es súper, te da muchísima libertad, porque yo a veces, de verdad, mira, leer para mí se convirtió en tener mis mejores amigos. Yo a veces necesito, tener una conexión más espiritual y ya yo sé a quién voy a tomar. Y que además ahorita tienes el alcance de tener tantos libros, ¿no? Entonces eso, si necesitas algo de finanzas, tú sabes con quién hacerlo. Entonces, bueno, para mí por eso es tan rico leer, porque eso te abre un abanico de posibilidades, total. Correcto. Fíjate, vamos a pasar a un punto que es algo de que lo que nadie nos habla en el envejecimiento, ¿ya? Hay algo muy, muy claro que es ¿qué mentiras nos venden sobre cumplir años para ti? Bueno, mentiras que, bueno, sobre todo que no vas a poder cumplir metas, que ya los sueños ya se cumplieron, que no vas a tener la misma fuerza y no vas a tener la misma capacidad cognitiva, que eso a mí, de verdad, entonces te venden esto y obviamente que es como que te paraliza y te das cuenta que no, que es otra historia que contar, o sea, nada puede ser, o sea, porque además los criterios de belleza en la mujer sobre todo son terribles, ¿sabes? Son terribles. Entonces empiezan las comparaciones de antes y después. Entonces te venden esta historia que es como, bueno, ya llegó el final de tus días, ve a ver cómo te acomodas en eso. Hay quienes no lo están haciendo, pero hay mucha gente que está así. De hecho, Luis, yo te tengo que confesar que muchas de mis amigas que son contemporáneas no comparten conmigo nada de lo que yo hago. A mí me acompaña de esto mucha gente que tiene entre 30 y 40 años. Y tal vez lo que están viendo es la posibilidad de hacerlo diferente. Entonces, bueno, eso a mí me marcaba mucho, es pensar sobre todo, fíjate, no estudiar. Ya tú estudiaste, ya tú trabajaste, ya no vas a poder nada. No, en este momento hay más posibilidades de decir, oye, sabes, yo siempre quise hacer esto, ahora puedo estudiar, porque ahora tengo un concepto mucho más amplio de lo que es el tiempo, porque lo sé economizar. Entonces puedo estudiar, puedo trabajar entonces en lo que siempre me gustó y que de pronto tú terminas haciendo en cierta parte de tu vida, si tomas un trabajo porque te da los recursos necesarios, pero que de pronto no era tu pasión. Y, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿tú qué crees? Tú, Luis, no tienes idea de lo que a mí de pronto me dicen, pero tú vas a hacer eso. Como que si yo fuese de galleta. Y yo, no, yo no soy de galleta, esto es lo que me tiene muy fuerte. De hecho, fíjate que yo no sé si yo te comenté que cada vez que yo voy a una competencia, me preguntan, ¿y usted es atleta? Y eso sí me sorprende la gente muy joven, porque de pronto de mi edad es porque la gente ya piensa que eso ya murió con el tiempo. Correcto. Pero en una persona joven, bueno, vienen ya con esos conceptos que han sido inculcados. Sí, para mí es un condicionamiento
la sociedad está muy condicionada a muchos aspectos que la verdad, bueno, contigo podríamos decir que bajamos el telón, que la edad no tiene un límite. Sí hay que cuidarnos más, sí, obviamente que hay que cuidarnos más, hay que tener un poquito más de conciencia en algunas cosas, pero no es un límite para parar. Fíjate. Pero sabes, Luis, que cuando tú dices que cuidarnos más, es que el cuidarnos más tuvo que ser antes. Es correcto, es correcto. Lo que pasa, Luis, es que fíjate que hay otra cosa, que es el estrés que uno vive cuando en 30, 40, tienes tanto estrés porque tienes tanto que dar, tienes tanto que demostrar, tienes tanto que hacer, que entonces terminas enfermándote, que es lo que yo digo. Pero si tú vas a trabajar para enfermarte, no tendría sentido que bajáramos un poco el ritmo, pero es que no nos enseñan eso. Entonces tienes que perder la salud para tener conciencia de la salud, porque a mí me pasó. O sea, imagínate tener una parálisis facial. Fue lo más terrible que me pudo pasar. Claro, hay enfermedades que pueden ser peores, pero eso para mí fue terrible, porque además me golpeó el ego, era físico, era vérmelo, porque yo decía, si me da otra enfermedad, está por dentro, no la veo, pero esto lo estoy viendo. Entonces, claro, el espejo que no dice. El espejo diciéndome, ok, ¿qué hiciste con...? No, y el médico, ¿sabes qué me dijo en esa oportunidad? Que también, más o menos respondiendo a una de las preguntas que me hiciste, me dijo, fíjate, que estás muy fea y tu esposo va a conseguir mujeres más bonitas. O sea, no consiguió otra cosa más linda para que decirme en ese momento. Claro. Pero bueno, eso también fue, bueno, eso lo estaba haciendo yo. Entonces por eso pienso que si nos enseñara a cuidarnos, y cuidarnos es la nutrición, hacer ejercicio, que eso ya sea, eso es que, mira, yo creo que debería ser incluso para las empresas obligatorio, que para trabajar tengas que haber ejercitado. De hecho, Luis, te cuento que yo tenía una asistente que ella, la condición que yo le puse para trabajar conmigo era que tenía que hacer ejercicio. Yo hacía crossfit, si quieres me acompaña, si no, no hay trabajo. Y ella siempre lo dice porque, por supuesto, no consiguió más nunca un jefe que la obligara a hacer ejercicio. Así que, bueno, ese es parte del cuento también. Súper importante. Fíjate que, bueno, detrás de todo ese condicionamiento que le queramos decir, hay una empresa gigantesca que no creo que la podamos derribar, sí. Pero sí sabemos que todo marcha en ese caso de que menos cuidado para las personas, menos prevención. Si les enseñamos a menos cuidarse, bueno, hay más consumo de cualquier otras cositas que no son buenas, por lo menos desde mi punto de vista no son buenas, ¿ya? Claro. Beatriz, a tus 63 años, obviamente que dices, tu entorno, tú no puedes compararte con tu entorno, pero también has visto a muchas personas, como las mencionas, a tu edad, ¿por qué dejan de hacer o por qué se rinden? Desde los 50 en adelante me imagino que has podido ver a personas que se han rendido. Sí, bueno, se rinden porque ya tienen eso en la mente, ¿sabes? O sea, sus conceptos son como estar en automático, que es lo que a mí me sorprende, porque yo justifico a veces que uno esté en automático cuando tienes tanto que hacer y tanto que demostrar. Pero cuando tú llegas a los 50, 60, ya tú deberías decir, ya va, espérate, no puedo seguir en este automático. Ya yo siento que incluso que la ciencia ahora, gracias a Dios, nos dice que lo que dejaste de hacer, pues lo puedes retomar y eso te va a redundar en beneficios. ¿Te acuerdas que antes se decía que lo que tú hicieras, eso ya, si lo hiciste mal, ahí quedó? No. Entonces, bueno, mis amigas han quedado en ese círculo, bueno, mis amigas que son mucho mayores, porque son contemporáneas, porque tengo muchas amigas que son tan jóvenes que no están haciendo eso. Y entonces se han quedado en esa rutina y entonces obviamente se han quedado en la casa. Hay un concepto que sabes que desde hace mucho tiempo yo siempre había cuestionado, que es el tema de la jubilación. Aquí en Venezuela una mujer se jubila a los 55 años. Por favor, si es que a los 55 años estás en la plenitud de tu vida. Ahora, que te jubilaran y que realmente fuese rentable y que tú dijeras, bueno, ahora este es el momento para hacer lo que yo he deseado hacer, es otra cosa. Pero pareciera que la jubilación viene de la mano de que hasta aquí llegué. Eso es lo que siento de mis contemporáneas. Y entonces es como, yo no soy productiva. Entonces, si yo no soy productiva, yo tengo que acoplarme a todo lo que empieza a suceder. Entonces, tú las ves quejándose, porque además muchas de mis amigas se empiezan a quejar. Mira como el brazo me guinda, que mira que la barriga que me ha salido.
Y eso es la parte física. Sin hablarte, Luis, de que cada vez que yo hablo con ella, yo digo, no puede ser. O sea, ¿qué te tomas? A mí me preguntan, ¿qué te tomas para la tensión? ¿Y qué te tomas para la tiroides? ¿Y qué tomas? O sea, es una cosa que además se compraron también. Yo tengo que sufrir. Y además, sufrir. O sea, es la palabra, ¿no? Que la palabra tiene hechizo. Es el sufrimiento de las enfermedades que incluso yo les digo a ellas, mira, no tienes que ser hipertensa todo el tiempo. Tú veas que puedes superarlo, pero no, se acostumbrar. Es la costumbre, el estar en automático. Es lo que ha hecho que, por lo menos las personas más cercanas a mí, se hayan quedado en ese... Y cuidando a sus padres, ¿sabes? Estas situaciones que además justifican que tú no hagas nada diferente, sino que ahora te toca a ti cuidar a tus padres. Y creo que, entre comillas, podríamos decir también, porque considero yo, siempre digo a todas las personas que tiempo hay. Lo que falta es un poquito de ganas, pero si tú quieres hacer algo, tiempo hay, así te tengas que levantar a la 1 de la mañana para hacerlo, pero es para ti, el resultado siempre va a ser para ti. Pero bueno, sí. Compramos una teoría a la sociedad y compramos muchas excusas a nivel personal. Total, y entonces tú ves, por ejemplo, a mí lo que me dicen es que tú tienes mucho tiempo, y sabes, de las personas que yo conozco que me dicen, tú tienes mucho tiempo, yo soy la que siempre está más ocupada, o sea, yo soy la que yo trabajo, o sea, porque mucha gente cree que como me ve haciendo ejercicio, yo no trabajo, no, yo trabajo, pero es que esto me da a mí un plus, para entender que menos es más. Claro. Cuando tú entiendes ese concepto, sabes que como estás bien, menos cortisol, estás tranquila, tú vas a gestionar todo tu trabajo en muy poco tiempo. No con tengo que hacer y no terminas haciendo nada. Entonces, bueno, total que siempre hay mucho de qué hablar en el tema. Fíjate que hay algo súper importante, hay un multimillonario, un estadounidense, que no puedo decir el nombre porque no paga publicidad. Ok. Pero él comenta en una de sus narrativas que él se levanta a las 4:30 de la mañana y lo primero que hace es levantar a sus hijos y al gimnasio. Porque dentro de todo el dinero que él tiene, él no puede cómo comprar la salud de ninguno de ellos. Entonces, si lo hacen ellos a ese nivel, que en verdad puede ser que tengan tiempo, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Sí, es que es cierto, es que eso, te crees el asunto. Y mira, y esto de las redes sociales, porque aun cuando yo estoy metida en las redes sociales, también tengo control de esto, ¿no? Claro. Pero mucha gente entonces te dice, no, es que no tengo tiempo. Y yo le digo, si te viera el celular, diría, ¿cuánto tiempo ocupaste en el celular sin hacer nada? Porque por lo menos yo estoy haciendo. Pero, o sea, y además, y se pasan 6-7 horas en eso. Entonces, bueno, total que sí, que yo creo que ahí está el secreto. Levantarse tempranito y hacer ejercicio es fundamental. A mí me encanta esa hora, porque hay gente que lo deja para la última hora de la tarde. Pero yo lo he probado hacer ejercicios en la mañana y en la tarde y mi biología lo agradece mucho más en la mañana. Correcto. Igual también siempre hay parte de las personas que les explico que no todos los cuerpos son iguales, no lo que les funciona a ti le va a funcionar a otra persona. Entonces también eso hay que entender porque todos compran una visualización de que si a ella le funcionan 3 manzanas, a mí también me va a funcionar y no, tu cuerpo actúa distinto a todo. Bueno, lo que sí es ideal son los hábitos. Los hábitos buenos funcionan para todos. Eso. Pero de pronto hay personas que no tienen otra cosa que hacer y se podrían levantar a las 5 y no a las 3:30 de la mañana. A mí me cuentan son las horas de sueño. Pero entonces quiero que te acuestas. Y eso es bueno también destacarlo. Porque, ¿sabes? También hay una teoría que te dice que tienes que dormir por lo menos 8 o 9 horas diarias. Pero yo aprendí con el yoga a tener sueños profundos y reparadores. Y un yogi no necesita dormir tanto, pero para mí 6 horas es fundamental. En 6 horas yo siento que y luego yo puedo hacer una siesta que sea más o menos después de mi comida, en el almuerzo, y pueda otra vez recuperarme. Entonces, sí se puede, claro que sí se puede. Ahora, si yo salgo todos los días a pasear o a hacer algo, obviamente que no me puedo levantar a las 3:30 de la mañana. Pero no lo hago con frecuencia. Entonces puedo cumplir, pero mi cuerpo responde a esa hora. Claro. No necesariamente todos pueden responder a esa hora. Porque sí, para eso que dijiste, es bueno aclararlo, definitivamente. Fíjate, esto es un terreno un poco blando. ¿Qué sentimientos experimentaste pasando los 60? En vista de todo el revuelo que ya mencionaste. Sí, bueno. Cuando llegué a los 60, fue un todo relleno de cosas. Porque si hablamos de emociones,
fueron la rabia, la tristeza, fueron las principales. Claro, que sentía, o sea, yo sentía que me había quedado sola. Ese sentimiento es terrible. ¿Por qué? Porque es verdad, llegas pasado cierto tiempo, Luis. Entonces, cuando tú tienes tus hijos chiquiticos, a ti tú dices, no me alcanza el tiempo, pero ¿qué te va a alcanzar? Si entre tu rutina, el trabajo, los niños, es fuerte la gente. Cuando se te van, ahí, ese síndrome del nido vacío no es mentira. Claro. Sí sucede, claro. Yo ya lo tenía desde hace tiempo, pero entonces llega ese momento donde te confronta la soledad, porque es que mira, ya tus amigos, ya mucho, bueno, sobre todo en este país ha habido una revolución, bueno, por no usar ese término, ha habido toda una, ¿sabes? La gente se ha ido, entonces son muy pocos los amigos que te han quedado. Entonces es confrontarte con ese sentimiento de sentirte sola, cuando no entiendes el concepto de soledad, porque además te lo han vendido de una manera nefasta. Entonces, claro, me tocó, afortunadamente, Luis, yo busqué ayuda, busqué un terapeuta, yo necesito ayuda, es que llegó un día que, esto primera vez, y te lo confieso, que me pasó que un día me levanté y dije, es que yo no le veo sentido a mi vida, porque me quedé, ok, estoy totalmente sola. Pero bueno, con ayuda, con la parte de ejercicios, que eso fue liberador para mí, me hizo descubrir que, fíjate que lejos de ser tan terrible, la soledad te permite reencontrarte. Ok, claro. Y sí, entonces fue así como, pero ya va, ¿cómo vamos a satanizar esto que ahora tengo? Tiempo para mí, para por lo menos hacer las cosas más conscientes, pero muy consciente, tomar conciencia incluso de la vida, de cada momento que nos queda. Yo incluso lo dije en un reel que a mí me había impactado mucho unas palabras de Pilar Sordo, que es chilena, que ella decía que cuando cumplió 60 años, la visualización que hizo fue ver un letrero que decía salida. Entonces, claro, cuando tú visualizas, a mí me puede quedar que unos 40 años todavía de vida, pero sientes que ya tú no tienes tiempo que perder, pero no es un tiempo que perder para hacerte la vida de cuadrito, sino para redescubrir que hay una magia que te hace ver en cada amanecer, en cada atardecer. Yo soy muy come flor, ¿sabes? Yo soy muy de las estrellas y todo, entonces me encanta. Entonces es descubrir, fíjate que uno sí tiene que pasar por esos procesos que le llaman las noches oscuras del alma, porque eso hace que tú descubras que es que no, hay un abanico de posibilidades. Entonces esa soledad, ese sentir que había llegado realmente, aun cuando, fíjate, tenía otros conceptos de que no es la vejez, era el momento donde sentí que ya a mi lado no había nadie, porque mi mamá vive en Caracas, o sea, estamos bastante distantes, mis hermanas también viven lejos, mis amigas se han ido, otras ya como que no somos tan afines. Entonces, bueno, afortunadamente también se abre ese panorama de en medio de esta soledad descubrí que tengo muchos más amigos y amigas, jóvenes, gente que están más en frecuencia conmigo, que es la familia que uno termina escogiendo. Entonces, claro, empezó así como a resurgir otra Beatriz que dijo, ya va, ahora es que hay Beatriz para rato. Tengo muchos proyectos, tengo mucho entusiasmo, esto siempre me ha caracterizado, tener entusiasmo por vivir. Entonces me recuperé, pero sí, fue un año terrible, terrible. Yo lloré todos los días de mi vida, todos. Yo decía, creo que me voy a tener que levantar los párpados porque yo sentía que me llegaban aquí, claro, si lloraba todos los días, pero era eso, el miedo a la soledad. Pero bueno, se me dio y encontré otra cosa en el camino. No, pero bueno, estupendo. Hay muchas personas que no lloran y es súper importante que las personas también aprendan a llorar, porque tienen que fluir, tienen que sacar, tienen que hacer todo. Creo que en algo me vas a acompañar muy bien, que es en el tema de la edad, que yo siempre discrepo cuando las personas dicen yo tengo 40, yo tengo 50, yo tengo 60, y les digo, no tienes eso, ya no te queda eso. Ya no te queda eso. No tienes esta edad, ya no te queda, tu edad es de en ese momento hacia adelante, es lo que puedes hacer hacia adelante, no es cuando llegaste a esa edad. Entonces muchos comparan que, no, yo soy un adulto, ya tengo 45, tengo 50, tengo tanto, no, ya perdiste ese tiempo.
Sí, sí. ¿Sabes que ¿Qué en uno de los libros de Robin Sharma, él hace un ejercicio donde él dice que si pudiéramos escribir en nuestra lápida lo que quisiéramos dejar, las cosas cambiarían, que tú tuvieras conciencia, o sea, ¿qué quisiera que la gente leyera cuando ya no estemos en este plano? Claro, yo no ando pensando, pero es que yo no sé, la muerte es lo más seguro que tenemos, ¿sabes? Pero cada vez que cumples años tú dices, eso que dice esta Pilar Sordo, ya estamos de salida, entonces tienes que conseguir esa parte positiva. Tal vez ella me escuche y me diga, no, eso es mentira, uno no puede estar feliz todo el tiempo. Y yo no digo que esté feliz todo el tiempo, pero yo, Beatriz, sinceramente en este momento siento que estoy descubriendo cada día algo importante. Retos, muchísimos, muchísimos, pero son desafíos. Y si yo no tuviera desafíos, no estaría viva. No habría, incluso estaría muerta emocionalmente. Es correcto. Sí. Fíjate que pasa mucho con las personas que tienen cáncer o que les detectan cáncer. La persona no muere por el cáncer, muere por la determinación que le dio un médico. Te quedan 6 meses, a lo mejor a la persona le quedaban 10 años, pero en 6 meses la persona ya determinó que tenía que morir. Es parte de la mentalidad. Total, eso está aquí. Entonces, bueno, lo que hagamos que no sabemos, bueno, tal vez cuando uno tiene 30, 40, nunca está consciente de que puedas tener eso cerquita, porque crees que eres inmortal, de verdad, uno siente que eso está como muy lejos, pero sí llega un momento en que uno dice, la cosa está como que agarrando forma, y yo me voy a aprovechar esto, o por lo menos voy a dar un buen legado para poder a ver si trasciendo y lo hago bien, pues que lo haga bien, era lo importante, o sea, bien es muy relativo, ¿no? Pero digamos que dentro de mis conceptos, pues claro, quede algo que realmente importe. Para ti, ¿qué sería más difícil? ¿Mantenerte físicamente o mantener una mentalidad joven? Yo creo que lo más difícil es mantener una mentalidad joven, por todo el ataque que hay afuera. Pero bueno, en eso estoy trabajando, porque físicamente, por lo menos para mí, como es una rutina que llevo con mucho tiempo, es como más sencillo, o sea, más sencillo porque de pronto yo tengo mi plan de nutrición, bueno, de pronto me pongo más gordita, y no es que esté en contra de eso, ¿no? Porque hay gente que está gordita y está bien, pero digamos que a mí hay cosas que me incomodan. Yo era muy gordita cuando tenía como 17 años, eso me incomodó muchísimo, entonces yo me cuido mucho, pero de pronto me voy de viaje, ¿sabes? Llegan los kilitos otra vez, y entonces físicamente ya sé que yo tengo que seguir haciendo ejercicio y comer mejor. Pero si aquí te introducen esa cuestión de la mente, o te acompaña mucha gente que tenga esa mentalidad, mira, eso puede ser muy fácil, y sobre todo si te consiguen como muy débil, ¿sabes? Cuando hay problemas o no tengas un criterio propio, es bien fácil volver a caer en esa dinámica. Entonces, bueno, hay que estar trabajando ese músculo también. Sí. Después de los 60, ¿qué descubriste en ti que no sabías? Uy, que soy una mujer súper empoderada, resiliente. Yo sabía que había algo, pero ahorita puedo constatar que soy una mujer súper resiliente, súper trabajadora, y que siempre fui entusiasta. Se me había olvidado. Yo era súper alegre. Y o sea, no es que no lo hubiese sido, pero yo siempre mi mamá me decía, Beatriz, ya dejaste como que de ser un poco la Beatriz que eras, porque tenía muchos compromisos. Pero entonces ahora descubro otra vez eso que te digo, ese entusiasmo. ¿Sabes que entusiasmo significa estar con Dios? Y yo redescubrí eso. Beatriz es entusiasta y positiva, y además descubrir que este milagro que soy yo, porque todos somos un milagro de Dios. Además yo tengo la suerte de tener el mar aquí al frente. Y cuando yo veo ese mar, yo digo, Dios mío, si la misma fuerza que creó este mar me creó a mí, yo soy capaz de esto y mucho más. Entonces, fíjate, es redescubrir mucho potencial en mí, mucho. Pero no que ni siquiera lo subestimo, sino que estoy accionando, porque sé que aquí hay muchísimo talento todavía. Entonces, bueno, eso ha sido un descubrimiento bien, bien chévere, porque me empodera, pero me responsabiliza también conmigo misma. Fíjate, dentro de tu ánimo tan positiva, también sabemos que hay días buenos, hay días malos. Los días malos que no tienes ganas de entrenar, ¿qué haces?
Mira, Luis, yo te tengo que confesar algo. Esa pregunta no va conmigo, porque Claro. nunca tengo ganas de... Yo he salido de... Bueno, mira, nada más te puedo decir que no me provoca cuando estoy con mucho frío. O sea, a mí realmente El frío el te frío mata. me pega. Pero claro, no estoy aquí matada, gente, que vivo en el Correcto. trópico. O sea, claro que trabajo con este sol. Y de pronto me da es como sueño, pero siempre tengo ganas de entrenar. Siempre, o sea, es una condición que no puedo, no sé. Es que no puedo decir, mucha gente, no, ¿cómo haces? No, es que no sé qué hacer, porque es como que a mí sí me entra la desesperación de no hacerlo. Ok. Así que bueno, hay días, ¿cuáles podrían ser esos días que me he enfermado? Claro. Por ejemplo, a mí me dio COVID el año pasado, me han mandado varios, pero el año pasado me estaba excediendo haciendo ejercicio, venía de ese proceso donde me sentí sola y en medio de la terapia yo empecé a hacer muchos ejercicios, entonces entrenaba 2 horas en la mañana y a veces me lanzaba 10, 15 kilómetros en la noche. Eso hizo que, por supuesto, mi sistema inmunológico se quebrara y me dio COVID. Entonces, claro, ahí un mes sin entrenar, un mes. Y tú dices, no, yo tengo que salir porque me voy a volver loca. También en una oportunidad me dio dengue hemorrágico y estuve hospitalizada, estuve bastante mal. Y el médico, el hematólogo, me dijo, mira, por favor, sal a hacer ejercicio. Porque yo le decía, no me digas que no puedo, porque es que entonces yo no voy a mejorar. Nada, claro, me fui dando cuenta de lo difícil que fue empezar, ¿sabes? Porque ahí sí, como las plaquetas se te van abajo, no tienes fuerza, pero lo logré también. Y eso, ya me conecté otra vez con una salud perfecta. Fíjate, si tuvieses en una charla en este momento para personas mayores de 50, ¿cuáles son los hábitos que más le recomendarías? Los que te dije antes. Levantarte temprano, el poder del agradecimiento, yo creo que es fundamental. Agradecer por los días buenos y no tan buenos. Y por absolutamente todo. Es que mira, todo pasa por algo. Hacer ejercicio, hacer rutinas de ejercicios nunca deben faltar, porque mira, la cantidad, la gente que no hace no se da cuenta de la cantidad de endorfinas, dopamina, esa oxitocina que te hace sentir en un estado de felicidad plena. Eso, comer bien, dormir muy bien y también tener vínculos, ¿sabes? Salir, sobre todo yo lo veo en muchas personas de mi edad que no salen. Yo estuve también en eso, que no salía, y es importante también salir con las amigas, un poco, ¿sabes? Conversar, estar en otro ambiente. Yo, por ejemplo, que como eso, que tengo la playa, salgo y camino en la playa descalza, y eso es totalmente liberador. Impagable totalmente. Sí. Así Fíjate que hoy día hay algo que venden mucho en las redes sociales sobre inteligencia emocional, salud emocional, tantas frases que usan para vender. ¿Cómo definirías tú entre la motivación y la disciplina? Porque nos venden una en internet que tienes que tener mucha motivación, que tienes que tener mucha disciplina. ¿Para ti qué te ha servido más entre las dos? Tener disciplina, porque la motivación la puedes perder. Por ejemplo, tú puedes ir a un lugar donde haces ejercicio y ya ese lugar ¿sabes? No reúne las condiciones que tú quieres, cambio de personal, lo que sea, pero tu disciplina va a determinar que tú seas constante ahí o en otro lugar. Y la disciplina hace que tú entrenes solo o acompañado, con lluvia o sin lluvia. En cambio, tú puedes tener la motivación, pero si no tienes la disciplina, le falta una patica a esa silla. Total. Fíjate que en tu perfil hablas mucho de escuchar el alma, escucharte a ti misma. ¿Qué significa realmente eso para ti? Mira, desde hace mucho tiempo, desde que me conecté con el yoga, porque pues, yo soy de una familia católica, pero a mí nunca me enseñaron a conectarme con ese Dios que es inmenso, era como demasiados conceptos que yo como que nunca digerí. Cuando empecé a hacer yoga, que el yoga a veces lo confunden con religión, y no es religión, es espiritualidad. Entonces empiezo a darme cuenta que yo empiezo a conectarme con una grandeza, pero que habita en mí. O sea, yo ya no lo veo afuera, es que está en mí. Y de hecho, hasta la Biblia lo dice, el hombre, es parte de él. Entonces allí empiezo a darme cuenta que ese es mi alma, mi verdadero ser.
que uno lo va adornando desde que nace, la sociedad también te va poniendo cosas y te vas olvidando de lo que realmente eres en esencia. De hecho, fíjate, una de las cosas que yo siempre digo, mira, todos tenemos luz, todos somos luz. Yo incluso por mucho tiempo siento que tampoco le hago responsable a nadie. Yo admití, yo lo dejé pasar, que era que yo dejé de brillar para que los otros no se opacaran. Y entonces tú dices, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Si es que cada uno tiene luz propia. Fíjate que cuando yo veo el cielo, que me encanta, yo veo muchas estrellas. Y ninguna de las estrellas deja de brillar porque la otra está al lado brillando un poquito más. Entonces yo decidí eso. Y entonces, claro, eso me conecta con eso, con el alma, con mi verdadero ser. Y eso es lo que tal vez me ha permitido llegar hasta aquí con tanto entusiasmo. Claro, fíjate que lo que tú dices sobre luz, también hay una teoría que es muy importante, que a veces las personas que son tanta luz solamente alumbran el camino de las demás, olvidándose que ellas también tienen un camino propio. Exactamente. Es eso cuando tú de pronto dejas de brillar, incluso dejas de brillar. A mí me pasó. Pero bueno, ya entonces conectadísima con eso. Bueno, yo en las mañanas salgo a la terraza y de verdad que esta conexión que yo siento es inexplicable. Y no tiene nada que ver con ir a una iglesia. Incluso a veces voy, pero no está mal, pero es que yo no veo a eso que nos creó, no lo veo fuera de mí. Entonces, claro. Ese es... Fíjate que hay una gran parte que dice, ¿tú crees en tus amigos? ¿Tú crees o confías en tus amigos? Entonces, podríamos discrepar mucho en eso, pero cuando tú dices, ¿tú crees en Dios o confías en Él? Yo confío en Él. No tienes que verlo. Entonces, ahí está la gran parte de cuando tú de verdad tienes una buena amistad, tú confías en esa persona, no tienes que ver a la persona. Tal cual. Sí. Y es eso, pues, una cosa que no ves, que no es tangible, pero que lo sientes. Y eso es una maravilla. Cuando tienes esa conexión, mira, yo en cada situación, que por eso te digo, yo creo que cada quien tiene sus desafíos. Y de pronto alguien me puede decir, pues tu desafío fue nada en comparación a lo que a mí me pasó. Y yo inmediatamente digo ahora, toma el control de esta situación. O sea, esa grandeza, toma el control de esa situación, yo no puedo. Carlos Fraga, que es el psicólogo de aquí venezolano, él dice, hay cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios. Con las mías puedo yo. Claro. Y es eso, pues, yo puedo con las mías. Pero esa conexión me hace sentir segura, totalmente segura. Fíjate que tú comentas que tocaste fondo cuando tuviste la parálisis facial. También. Cuando hay personas que ya están perdidas, pasadas los 50, bueno, hasta muy jóvenes también hay personas que se sienten así, pero ya pasados los 50, ¿qué consejo le daría a esas personas que ya no tienen una buena dirección? Pero en cuanto a salud, ¿te refieres o en cualquier...? Yo creo que en calidad de vida, porque hay muchas personas que en realidad tocan fondo, llegan a una etapa y ¿qué hago ahora? Sí, bueno, yo creo que lo primero es aquietar, yo diría el alma, ¿sabes? Aquietarte, no tomar decisiones, sino que cuando sientas que ya estás en la capacidad de hacerla, empiezas a tomar decisiones. En el caso de la salud, yo tengo mucha gente que la ha perdido por completo. Ahora se sabe que lo puedes recuperar. Entonces, bueno, nada, a levantarse. Yo sé que a veces me dicen, pero es que tú lo haces ver como muy fácil. Depende de ti, si lo quieres hacer difícil o no. Hay personas que le cuesta mucho y se quedan incluso en ese papel de víctima. Porque a veces ese papel de víctima te funciona. Sí. A mí no me gusta ese papel de víctima. Entonces yo le recomendaría a aquellas personas que han perdido la salud o han perdido, incluso yo creo, Luis, que en todo haber llegado a los 60 me ha hecho pasar por muchas etapas, o sea, problemas económicos, problemas de salud, problemas sentimentales, o sea, a mí me faltaba solo esto. Yo nunca me imaginé que me iba a divorciar, y mucho menos en este momento de mi vida, jamás. Si me hubieras preguntado hace 36 años casada, ¿cómo me voy a imaginar eso? Claro. Y sin embargo, son situaciones, claro, además, acuérdate que tu mente se ha acomodado en esa zona de confort, que de pronto puede ser que no estás muy bien, pero ese es el territorio que conoces. Correcto. Y entonces es donde te sientes cómodo. Y eso también lo hace la enfermedad, ¿sabes? A veces la gente se acomoda en esa situación.
incluso le da miedo recuperar hasta la salud inconscientemente, porque sabes que después tienes que echar hacia adelante. Entonces, bueno, mi recomendación sería esa: respira, tómatelo con calma, tómate un tiempo para saber que sí puedes salir de cualquier crisis, se puede salir. Hay unas más duras que otras. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, perdió su hijo. ¿Cómo yo le decía una cosa como esa? No, mira, tranquila, respírate. No, pero ella iba a tener su duelo, un duelo que iba a durar cierto tiempo, pero después se recuperó. Claro, tendrás, quién sabe, hasta, toda la vida, pero eso no hace que tú continúes con la vida. Entonces, creo que eso. Fíjate, esto te va a causar un poco de risa, pero ¿qué te preocupaba a los 40 que hoy no te preocupa nada? Y a los 40 me preocupaba no ser la mejor. Sí, es que yo jugué a ser doña perfecta, la más perfecta, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor, trabajando. De hecho, fíjate que esa parálisis facial viene por trabajo, exceso de trabajo. Entonces, claro, eso me preocupaba a mí muchísimo. No estar bien, no estar bonita, que no diera la talla para todo, que ya no. Realmente en este momento, no. Igual. Yo trabajo con mucha calidad, pero no voy a perder mi vida por trabajo nada más. Y por belleza, creo que eso es otra cosa que uno redescubre en esta etapa, que tal vez hay cosas que te comentan. Por ejemplo, ven una foto de los 18 años mía. Ay, pero tú sí eras bonita. Yo, ya va, espérate, no podemos comparar la lozanía que tenía a los 20, pero es que en este momento tengo otra cosa que no la cambiaría, que es la seguridad de habitarme. Y en ese momento no la tenía. Entonces, bueno, esa Beatriz de los 40, no la repito en este momento. Para nada. ¿Cuál sería el legado perfecto de Beatriz? Mira, el legado perfecto sería llevar una vida así bien amorosa, que la gente, que los que me sigan puedan entender que se puede vivir en un espacio de paz, de respeto, de conciliación y de muchísimo amor. Que es lo que yo te puedo decir, Luis, que le di a mis hijas. Ellas lo saben, fue para mí lo que más hice. Creo que hay un libro que yo me leí de el niño de Ami, el niño de las estrellas, que él decía, la ley fundamental del amor, de la vida, es el amor, del universo es el amor. Yo quisiera dejar ese legado, que la gente entienda que así puedes vivir y hacer del planeta algo más cómodo, ¿sabes? De la humanidad algo que sea más cómodo. Ya cero guerras y cero diferencias, cero juicios. Te puedo decir que en estos días, hace poco, tuve la oportunidad de ir a ver el concierto de Bad Bunny. Y es que te lo tenía que contar, porque es que esos son, ¿sabes? Eso es la palabra juicio. Tú te imaginas, Beatriz, tú fuiste a ver el concierto de Bad Bunny. Mira, lo que yo encontré allí era todo lo que yo deseaba. O sea, yo tal vez nunca tuve expectativas, pero eso es lo que yo deseo, un mundo como él lo plantea. Creer en ti, amar, manifestar el amor, decir te amo, yo te amo, no lo dejes para mañana, porque mañana no existe. Exactamente. Y hacer que el mundo sea distinto, hacer todo lo que te toca a ti, hacerlo, dejar el mundo. Él lo está haciendo. A la gente le hace crítica con la música, pero en 10 años el tipo ha hecho todo lo que él quería hacer, pero su mensaje sobre todo es eso, amar y manifestar tu amor. Yo decía, no, esto definitivamente es mi legado también. Sí, bueno, como tú dices, creo que los juicios hoy día son súper, ¿cómo te diría? Mal vistos en un sentido de que todo el que dice algo, las personas que no están bien emocionalmente o con una madurez mental, se lo toman a nivel personal. Y corresponde que cada quien tiene una vida propia. O sea, lo que él haga en 10 años, él lo hizo para él. Él disfrutó su momento. No tiene por qué afectarme a mí, no afectarte a otra persona. Él lo logró. Que es lo que tenemos que ver nosotros en el pasar del tiempo. Sin llevarse a nadie por delante. Él logró su sueño. Entonces, si cada quien trabaja por sus sueños, por sus expectativas, por lo que quiere, el mundo sería otro.
sin tantas comparaciones, que las comparaciones son terribles. O sea, eres joven, ya eres vieja, ya eres bonita, eres fea, eres gorda, eres flaca, eres intelectual, no. Ya, eso deberíamos, ¿sabes?, ser incluso más compasivos. Entonces, eso sería mi legado. Ya, Beatriz, vamos con una dinámica que se llama mito o verdad. ¿Ya? Respuestas muy rápidas. Después de los 60, ¿ya no se puede ganar masa muscular? Mito. ¿El envejecimiento es inevitable? ¿El deterioro no? Mito. ¿Nunca es tarde para empezar a entrenar? Mito, total. Falso. ¿La edad está más en la mente que en el cuerpo? Cierto. ¿Las mujeres mayores son invisibles para la sociedad? Acá, alárgate, si tú quieres. Puede ser, para muchos sí. Sí, ¿Cómo sí. lo ves tú ante una sociedad? Desde un criterio, prejuicio, juicios, como tú quieras. Sí, cuesta realmente. Depende de lo que quieras exteriorizar a esta edad. Si quieres exteriorizar pasos bueno, no sé, verte joven, tal vez puedes pasar desapercibido. Yo creo que uno tiene que ser mucho más seguro, mucho más, ofrecer más intelectualidad, yo lo veo así, ¿no? Y así no eres tan invisible. Porque de lo contrario, fíjate, esto que yo te digo del deporte, que a mí me preguntan, ¿es este atleta? Dime tú si no me invisible, total. ¿Cómo me vas a preguntar si soy atleta? Si tengo una franela grandísima que dice atleta. ¿Ves? Entonces allí, claro, la idea para muchos es como invisible completamente. Mi concepto es distinto y dependerá de mí, pues. Y además eso, ¿qué manejo yo en relación a ese mito? A que ya no me vean, porque entonces en este momento digo, la gente que me va a ver es la gente que yo quiero que me vea, no es todo el mundo. Pero hay que tener mucha madurez para entender esto, definitivamente. Sí. Fíjate que ya partiendo con un poquito con el cierre, siempre digo que la edad no define nuestro futuro, define lo que nosotros hagamos o no hagamos o dejemos de hacer. Me encantaría que tú le dijeras a las personas cómo las personas que piensan que ya es demasiado tarde para partir, ¿qué le podrías decir a ese tipo de personas que siempre postergan todo? Sí, bueno, yo creo que es muy relativo en el momento que tú puedas decidir hacerlo diferente, porque incluso hay mucha gente que a los 20 años ya tiene una edad mental como de 150 años. Correcto. Pero digamos que en el momento que tú te des cuenta, tienes muchísimo, un abanico de posibilidades que se abren para reconstruir tu vida, para hacer que tu vida cuente, para no ver tanto el pasado, sino el aquí y lo que viene. Ni siquiera el futuro, que cuente cada día, qué es lo que estoy aportando, qué estoy haciendo, qué me está haciendo bien a mí. Porque esa es otra cosa, que se nos va el tiempo intentando que los demás se sientan cómodos con uno. Yo creo que en el momento que uno toma conciencia y dice, no, ¿qué me hace sentir bien a mí? Porque si me hace sentir bien a mí, yo voy a hacer sentir bien a los demás. Y en cuanto a la parte física, bueno, uno puede hacer ejercicios. La ciencia incluso está diciendo que hay algunas cosas como para que no se vea la edad, pero yo creo que ya eso entra para otras generaciones que no me encontraron a mí, fue que no. Pero bueno, yo estoy haciendo cosas distintas, cosas como eso, hacer ejercicio, estudiar de nuevo, soñar de nuevo. Tengo sueños y eso te rejuvenece muchísimo, ¿sabes? Tal vez no lo físico, pero como ahora lo físico para mí es lo menos importante, es lo que yo siento. De hecho, fíjate, otra cosa que, por ejemplo, yo le diría a la gente, hagan actividades que no es que yo tenga que hacer un posgrado, un doctorado, no, y la cosa más sencilla. Mira, aprender jardinería, aprender a bailar. Luis, a mí me ha encantado bailar toda la vida, pero fíjate, yo dejé de bailar. Yo lo estoy haciendo otra vez, porque yo decía, ¿qué me pasa? Siento que tengo botas ortopédicas, no me puedo mover bien. Entonces, claro, fíjate, eso, allá va, espérate, yo bailaba, pero yo dejé de hacerlo, entonces ahora lo voy a volver a hacer. Cosas como esas hacen que
tú vuelves a interesarte por muchas cosas, por reír. Hay momentos que tienes que llorar, bueno, llorar, pero también hay momentos donde la vas a pasar muy bien. Entonces, de eso se trata, tener un concepto diferente, sin tanto criterio y tanto juicio por las cosas que si te van a decir, que si no te van a, que si la gente, hay muchas amigas de mi edad que me dicen, no, ¿qué va a decir la gente? Que lo diga, ¿cuál es el problema? Así que bueno, yo creo que hay muchas cosas como para vivir intensamente, y son los pequeños detalles. Un amanecer, un atardecer, un eclipse, todas esas cosas te conectan con lo mejor que hay, con la sencillez. Beatriz, gracias por tus palabras, gracias por confiar por lo menos en nosotros, y bueno, por haber estado acá y compartir parte de tu vida. Lo que sí nos gustaría es, si te puedes poner de pie para que las personas vean cómo se mantiene una mujer de 63 años que se quiere. Ok, veamos. $63 años. Estupendo, Beatriz, estupendo. Además me siento muy bien. Ay, Luis, muchísimas gracias por esta deferencia. Ojalá que realmente sirva de aporte para otras mujeres como yo. Y incluso para las que son también más jóvenes, porque claro, esto le permitiría entender que no, esa edad podría ser menos agitada, ¿sabes? Más presente. Definitivamente vivir el aquí y el ahora creo que es la enseñanza que deberíamos tener todos. Fíjate que la finalidad de todo esto es que las personas que nos escuchen, bien sea hoy, mañana o pasado, sea que puedan tomar acciones preventivas antes de. No esperen a llegar a tal edad para que se puedan cuidar, sino que lo puedan hacer desde antes, que vean que si una persona pasada los 60 años con el ejercicio puede estar como quiere. O sea, comenzar temprano también es la solución. Sí, Luis, sobre todo, mira, después tendremos tema para otro día, que es lo de la musculación. Yo entendía antes que trabajar la musculación, primero, que estaba también muy satanizado, porque si tú hacías mucho músculo te iban a decir que parecías un monstruo. Yo daría mi vida por verme más musculosa, pero además no todo ese impacto en que cuida mis huesos. La parte cognitiva, que es lo que te va a permitir esa autonomía a esta edad, ¿sabes? Sabes que hay un impacto muy importante porque así lo dice la ciencia hoy en día. Entonces, bueno, por eso yo estoy súper interesada. Pierdo la masa muscular muy rápido, pero ahí me pongo otra vez y arriba. Bueno, pero esto no queda acá porque nos vemos en un próximo capítulo. ¿Ya? Ay, muchísimas gracias, Luis, de verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Beatriz. Gracias por acompañarte. Que estés muy bien. Gracias. Cuídate.